2. Mecanismos de la percepción visual. La lectura es una actividad intelectual indisociablemente unida a una actividad de orden físico, la percepción visual. Dada la importancia de este componente físico en el proceso de la lectura, vamos a describir someramente sus mecanismos a lo largo de todo este capítulo y luego, en los capítulos 3 y 4, abordar con más detalle el estudio de sus deficiencias y la posibilidad que existe de superarlas mediante el adecuado entrenamiento de nuestros ojos. Dejamos para más adelante el estudio de la comprensión, capítulo 5 y restantes. Partimos de la base de que la educación de la percepción visual, y la erradicación de los malos hábitos de lectura, es la condición primera, el requisito previo, para alcanzar una óptima comprensión. Los elementos que intervienen en la visión. Como sabemos, la movilidad del globo ocular está garantizada por la acción coordinada de la musculatura ocular, músculo ciliar. La intensa actividad de estas fibras musculares solo es superada por la musculatura cardíaca y por la respiratona. La importancia capital de estas pequeñas fibras musculares es obvia. Situadas alrededor del globo ocular salen hacia atrás para ir a fijarse en la parte media y posterior de la cuenca. Al contraerse las fibras superiores el ojo mira hacia arriba. Si por el contrario son las fibras laterales, izquierdas o derechas las que se contraen, el ojo se desplazará consecuentemente en una u otra dirección, y así sucesivamente. Otra serie de elementos se encargan de la refracción de la luz. Son los siguientes. El cristalino, situado tras la córnea y unido a un anillo de finos haces musculares. El músculo ciliar. El humor vítreo, situado detrás del cristalino. Es una especie de gelatina que ocupa buena parte de la esfera ocular. Y, finalmente, el humor acuoso, situado entre la córnea y el cristalino, en la llamada cámara anterior. Los rayos luminosos procedentes de los objetos entran en el ojo a través de una cúpula transparente, provista de múltiples capas, situada en la parte delantera del ojo. La córnea, que será el primer lente del sistema ocular, el cual empieza a inclinar o refractar los rayos luminosos hacia un punto de foco sobre la retina, la superficie interior posterior del ojo. Después de pasar a través de la córnea, los rayos luminosos ya refractados cruzan la pupila, situada detrás del anillo coloreado del iris. El iris actúa agrandando o disminuyendo las dimensiones de la pupila, con el fin de que entre siempre la cantidad adecuada de luz en la cámara interna del ojo. Corte horizontal del ojo. Los rayos de luz que pasan a través de la pupila entran entonces en el cristalino, la parte más compleja del sistema ocular. A diferencia de los lentes de cámara que son duros y rígidos, este es un lente flexible, y su forma puede ser modificada por la acción de un músculo circular adherido a su circunferencia, el músculo ciliar, produciéndose así el conocido fenómeno de la acomodación, del cual nos ocuparemos más adelante. Bástenos saber por ahora que, una vez el cristalino ha realizado su trabajo, los rayos luminosos refractados pasando a través del humor vítreo llegan en foco a su destino final, la retina. La retina es una membrana transparente que contiene millones de diminutos y sensibles receptores de luz, conos y bastones. La retina reacciona a las imágenes proyectadas sobre ella, pero más que registrar las mismas como una película de cámara, lo que hace es transformar las múltiples sensaciones ópticas recibidas en corriente nerviosa para enviarlas por el llamado nervio óptico al centro visual del cerebro, produciéndose entonces la visión. La acomodación. Como vemos, para que la visión se produzca, las imágenes de los objetos deben formarse en la retina. De aquí la sensación visual, transformada en corriente nerviosa, llega al cerebro. Pero para que la imagen de los objetos contemplados se forme nítida y claramente en la retina, a pesar de las distintas distancias que estos pueden ocupar en el espacio, se requiere la acción de los haces de fibras del músculo ciliar sobre el cristalino. Y así ocurre. La acción de estas pequeñas fibras musculares modifica el grosor del cristalino, lo adelgazan o lo llevan a tomar una forma que tiende a esférica. Si no fuera por esto siempre veríamos solo a una distancia determinada, invariablemente constante, en una palabra, nuestra visión sería limitadísima. Normalmente, nuestros ojos están enfocados para mirar el infinito, y cuando queremos mirar a una distancia corta, el músculo ciliar entra en acción transformando el grosor del cristalino, modificando así, a su vez, el ángulo de refracción de los rayos luminosos que inciden en nuestros ojos.
Gracias a este mecanismo, conocido como el proceso de la acomodación, podemos mirar sin dificultad tanto de lejos como de cerca. La imagen visual en la retina sigue formándose, claro está que solo en el ojo normal, sano, a pesar de haber variado la distancia a la que miramos, con perfecta claridad y nitidez. Pero, ¿qué importancia tiene para nosotros todo esto? Antes que nada debemos sacar en claro la siguiente idea. En el proceso de la lectura la musculatura ocular trabaja activamente y esa actividad muscular necesita también su descanso, como cualquier otra masa muscular de nuestra anatomía. Esto es importante. En el capítulo 4 volveremos sobre el tema y hablaremos de las técnicas de relajación de la vista. El campo visual. El campo visual es aquella parcela de realidad, siempre limitada, que podemos captar con nuestros ojos en actitud de reposo. En el centro del campo de visión de nuestra retina se sitúa un diminuto punto que tiene la propiedad de captar la realidad con peculiar nitidez y agudeza, la llamada mancha amarilla de la retina. La explicación lógica de este fenómeno es la siguiente. En dicho punto la luz incide directamente sobre las partículas fotosensibles de la retina, conos y bastones, ya que no tiene que atravesar antes los tejidos de protección de la misma, aquí inexistentes. El resto de la retina recibe la luz, con menos precisión. Pero además, la amplitud del campo de visión difiere según sean los colores que captemos. Esto no es ya de nuestra incumbencia. Leemos, al menos habitualmente, en blanco y negro, lo que nos permite poner en juego la superficie total de la retina, ya que con estos colores en concreto el campo de visión se extiende a toda ella. Pero tampoco debe preocuparnos el hecho de que no veamos con tanta nitidez con el resto de la superficie de la retina. Esto no perjudica en nada nuestra lectura. Como vimos anteriormente, al leer solo necesitamos captar las imágenes de las palabras para hacernos con su pleno significado. Lo que sí es importante es saber que podemos ampliar nuestro campo de visión con el adecuado entrenamiento de la movilidad ocular. Aún con la cabeza quieta podemos ampliar nuestro campo visual moviendo adecuadamente los ojos. Y aun quietos los ojos podemos llegar a percibir mayor número de palabras con cada golpe de vista. Para ello debemos procurar educar nuestros ojos y poner todo nuestro empeño en desarrollar la llamada visión periférica, lo que supone ampliar al máximo el límite en el que percibimos las grafías, teniendo los ojos quietos en un punto. Más adelante volveremos sobre ello. Las lijaciones. Como nos dice A. Conquet, los movimientos de los ojos de un lector proporcionan indicaciones muy útiles sobre la manera, más o menos eficiente, de leer. Y en efecto, no todos realizamos los mismos movimientos oculares al leer, estos serán más o menos eficaces dependiendo del grado de desarrollo y perfección de nuestra propia habilidad lectora. Existirán así diferencias sustanciales entre el movimiento ocular de un buen lector y el de un mal lector, ya que dicho movimiento está estrictamente vinculado con la rapidez de percepción y, más fundamentalmente aún, con la amplitud de visión que hayamos podido desarrollar. Muchos pueden suponer que durante la lectura nuestros ojos se deslizan de una manera continua y flexible sobre las líneas. Pero al leer, por el contrario, nuestros ojos avanzan a saltos haciendo pequeñas detenciones en diversos puntos de las líneas. A esas breves detenciones de la vista al leer es a lo que llamamos fijaciones. Solo durante estas podemos decir con propiedad que estamos leyendo. Solo entonces puede el ojo registrar un grupo más o menos amplio de palabras, dependiendo de la amplitud de visión que hayamos podido desarrollar. Mientras hay movimiento, en los intervalos entre salto y salto, nuestros ojos no pueden captar las palabras, sencillamente nuestros ojos no ven. Al leer, nuestros ojos avanzan a saltos. Naturalmente, el cerebro tiene sus mecanismos para borrar esta parte de la actividad de nuestros ojos. Y esto, afortunadamente, si viéramos durante ese corto intervalo de tiempo, no captaríamos más que una mancha, un borrón. La sensación sería en extremo desagradable y molesta. No podríamos leer en absoluto. Así, cuando nuestros ojos saltan de un punto a otro de la línea, sencillamente la percepción del salto no es registrada por el cerebro y no llegamos a tener conciencia del mismo ni de la mancha borrosa. Determinación del número de fijaciones.
Si podemos comprobar, por el contrario, mediante una sencilla experiencia, cómo nuestros ojos se desplazan a saltos durante el curso de la lectura y, de paso, veremos cuántas fijaciones hacemos por línea. Sabremos entonces en qué medida debemos superarnos y corregirnos. Si nuestras fijaciones por línea son excesivas, tendremos que esforzarnos para reducirlas. Esta sencilla experiencia puede ayudarnos mucho en este sentido. Pero además, gracias a ella podremos constatar nuestros progresos, lo que siempre será un estímulo. Experiencia. Ante todo debemos hacernos con un espejo pequeño. Colocado este sobre la página del libro o revista que vayamos a leer, nos situaremos de forma que otra persona, mirando por encima de nuestras espaldas, pueda ver nuestros ojos reflejados en el espejo mientras leemos. Con un poco de paciencia y práctica podemos llegar a determinar de forma bastante precisa el número de fijaciones que hacemos por línea. Importancia del número de fijaciones para la velocidad de la lectura. El 90% del tiempo empleado en la lectura se invierte en las fijaciones mientras los intervalos entre salto y salto solo ocupan el 10% del tiempo total. Podemos agilizar extraordinariamente nuestra lectura disminuyendo por una parte el tiempo de cada fijación y, por otra, reduciendo el número de fijaciones por línea. Como sabemos, en la lectura tenemos que contar siempre con dos aspectos fundamentales: la percepción visual y la comprensión mental de lo leído. Nuestro ojo puede captar una imagen, un cuadro, una escultura, etc., en 1/100 de segundo, pero no podemos leer a este ritmo porque el cerebro necesita aproximadamente 1/5 de segundo para interpretar correctamente los signos gráficos. Idealmente esta debería ser la duración de cada fijación, pero solo los lectores debidamente entrenados pueden aproximarse a esta cifra, 1/5 segundos. Los lectores deficientes llegan a 1/2 de segundos. El buen lector hará menos fijaciones por línea. Su campo visual será más amplio, abarcará más palabras con cada golpe de vista, y, a la par, sus detenciones serán más breves, ya que desentrañará con mayor ligereza el sentido de las palabras y las frases. Pero el ahorro de tiempo que nos supone reducir la duración de cada fijación no será tan considerable, aproximadamente 1/3 del tiempo total empleado, como el que podemos obtener de una reducción del número de fijaciones por línea. Aquí las posibilidades de acelerar la velocidad de nuestra lectura serán extraordinarias. Potenciando, mediante el adecuado entrenamiento, la amplitud de nuestro campo visual, podemos llegar a abarcar hasta 4 palabras con cada golpe de vista, con lo cual reduciríamos el número de fijaciones por línea a 2 o 3, en vez de las 6 o 7 que realiza el lector deficiente. Esto es parte esencial del aprendizaje de la lectura rápida y, para ello, debemos estar dispuestos a realizar los debidos ejercicios. En las primeras fases del aprendizaje de la lectura, en la escuela, el niño lee a razón de una sílaba por fijación. Veremos ahora, a modo de ilustración del mecanismo de la fijación, cómo lo hace la persona adulta sin hábito de lectura, 1, cómo la persona con una cierta costumbre de leer, 2, y, finalmente, cómo lo hace el lector debidamente entrenado. Las rayitas verticales indican el punto de fijación, allí donde el ojo se detiene. La horizontal, la amplitud del campo de visión. 1. El hombre es un animal de costumbres. 2. El hombre es un animal de costumbres. 3. El hombre es un animal de costumbres. Como podemos apreciar, mientras el lector debidamente entrenado realiza solo 2 fijaciones, el lector medio realiza 4, en una línea de apenas 7 palabras. El lector sin hábito de lectura, tantas fijaciones como palabras. He aquí, pues, una prueba evidente del principio en el que se basa la lectura rápida, nos dice Corripio. Y en efecto, claramente podemos apreciar la enorme posibilidad que esto nos brinda en orden a la mayor rapidez y al ahorro de tiempo en la lectura. Pero para alcanzar este ritmo de lectura, 2 o 3 fijaciones por línea y no más, no es suficiente con el solo desarrollo de nuestra habilidad perceptiva. Es preciso a la par potenciar adecuadamente la capacidad de concentración mental para llegar a captar los signos gráficos en la plenitud de su sentido. Esto es posible hacerlo mediante los ejercicios que ya veremos más adelante.
Por el momento conformémonos con saber que, al reducir el número de fijaciones, la mayor velocidad de lectura obtenida potencia o facilita extraordinariamente, a su vez, la capacidad de concentración mental. Este es un hecho que nos permite afirmar, una vez más, que son precisamente los lectores rápidos los que mejor leen y los que sacan un mayor partido de sus horas de lectura. A mayor rapidez, dentro de unos límites racionales, mayor concentración y, por tanto, mayor comprensión, asimilación y retención de los contenidos. Este será el objetivo fundamental de nuestro curso de lectura rápida. Pero para alcanzar dicho objetivo necesitamos ante todo erradicar nuestros malos hábitos de lectura. A estos dedicamos el siguiente capítulo. Ejercicios. 1. Con el objeto de alcanzar una mayor agilidad de la vista, trate de leer horizontalmente los grupos de palabras con una sola fijación, es decir, de un solo golpe de vista, lo más rápidamente posible. Repita varias veces la lectura incrementando paulatinamente la velocidad. No olvide su ejercicio diario de lectura acelerada. En todas las ciudades populosas, y especialmente en Cádiz, que era entonces la más culta, había muchas personas que eran depositadas de las noticias de Madrid y París, y las llevaban, y traían diligentes vehículos, enorgulleciéndose con una misión que les daba gran importancia. Algunos de estos, a modo de vivientes periódicos, concurrían a casa de aquella señora por las tardes, y esto, además del buen chocolate y mejores bollos, atraía a otros, ansiosos de saber lo que pasaba. Doña Flora, ya que no podía inspirar una pasión formal, ni quitarse de encima la gravosa pesadumbre de sus 50 años, no hubiera trocado aquel papel por otro alguno, pues el centro general de las noticias casi equivalía, en aquel tiempo, a la majestad de un trono. Benito Pérez Galdós, Trafalgar. 2. Velocidad de lectura. Lea el siguiente texto una sola vez y verifique con un cronómetro el tiempo empleado. Los niños de Ogaño tienen muchísimas ventajas sobre los niños de antaño. Disponen de la televisión, con todas sus truculencias, en tanto que nosotros solo disponíamos de los cuentos de Calleja, que siempre terminaban con moraleja y que a fuerza de ser leídos y releídos ya nos sabíamos de memoria. En las escuelas los chicos ya no sufren violencias físicas como las que nosotros sufrimos. Coscorrones, correazos y tirones de patilla. Ahora los llevan en automóvil o en transporte escolar, siendo que nosotros íbamos a pie, agarrados a la mano sudorosa de una criada. Los niños de hoy en día comen cuando y lo que les da la gana, ya que la moderna pediatría aconseja que se deje al niño nutrirse a las horas y con los alimentos que les pida el cuerpo. No saben, pues, lo que era no poder levantarse de la mesa hasta haber deglutido el bocado que llevábamos masticando desde hacía 1 hora y media. Pero sobre todo, los chavos de ahora son infinitamente más afortunados de lo que fuimos nosotros al no tener que hacer acto de presencia ante las visitas, sencillamente porque ya no hay visitas como las de antaño. Para nuestras mentes infantiles era sumamente difícil delimitar de una manera clara y precisa el concepto de visita. Al igual que con la electricidad, conocíamos sus efectos y manifestaciones, pero se nos escapaba su naturaleza íntima. Habíamos aprendido, mediante el más puro empirismo, que si se introducen sendas horquillas o alambres en los dos agujeros de una toma de corriente, no solo no se ilumina uno gloriosamente como le ocurre a una lámpara, sino que se experimenta una sensación harto desagradable, que penetra hasta la médula de los huesos y lo hace sacudirse como poseso por el diablo. De modo muy similar aprendimos que delante de una visita teníamos que fingir saber ciertas cosas que ignorábamos e ignorar otras cosas que sí sabíamos a la perfección. Por ejemplo, cuando nos preguntaba un señor de grandes bigotes y vientre abultado cuáles eran las capitales de los países de Europa, o una señora pechugona y con anteojos de cadenita cuáles eran los mandamientos de la ley de Dios. En cambio, nos estaba vedado saber de dónde venían los niños, y muy especialmente teníamos prohibido saber el significado del sexto mandamiento de la propia ley de Dios. Marco A. Almazán, Costumbres de antaño y hábitos de Ogaño, Opiniones latinoamericanas. Número de palabras del texto: 390. Tiempo de lectura. Palabras por minuto.
Respuestas. Ambos ejercicios libres